Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de atención de emergencias prehospitalarias. El día de hoy vamos a revisar trauma y sus generalidades. Los objetivos de esta clase serán los siguientes: reconocer la presentación del trauma contuso y penetrante, distinguir entre los diferentes tipos de lesiones por colisiones y reconocer las lesiones más comunes según la causa del trauma. Entre las definiciones tenemos las siguientes: cinemática, rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio. Tórax inestable, que es la alteración dinámica de la caja torácica debido a la fractura de dos o más arcos costales contiguos, o que el esternón iba a comprometer los movimientos respiratorios normales. Lesión contusa, que es una lesión física que no penetra el cuerpo humano. Taponamiento cardíaco, que es la elevación de la presión pericárdica generalmente por acumulación de líquido. Y finalmente la subluxación o el desplazamiento de una articulación por estiramiento de tejidos blandos. Para que se genere una lesión, la energía cinética generada durante la colisión debe ser absorbida. En el caso de un choque, la fuerza de desaceleración genera tres eventos separados: la colisión del vehículo, la colisión del cuerpo y la colisión de los órganos. El primer evento va a suceder por la desaceleración brusca del vehículo al momento del accidente, y de igual manera sucede con la persona y con los órganos. Hay que recordar que la persona en conjunto viaja a la misma velocidad que el vehículo, hasta que ésta es detenida por un elemento del carro como el parabrisas. Misma situación con los órganos, en donde la caja torácica actúa como fuerza externa. Las lesiones por movimiento se clasifican en contusas y penetrantes. Con respecto a las contusas, encontramos aquellas por desaceleración frontal rápida, causada principalmente por colisiones. Debemos conocer lo siguiente, y el evaluador deberá preguntarse cómo sucedió el accidente y cómo se lesionó el paciente. Estas dos preguntas van a otorgar información valiosa al momento de decisiones. Los accidentes por colisión de vehículos de motor son los más llamativos y una de las causas de lesión más frecuentes en la actualidad. Este tipo de accidentes pueden mezclar lesiones contusas y lesiones penetrantes, según el tipo de colisión y la ubicación del afectado. Es de gran importancia para el personal de salud reconocer una colisión vehicular de alto riesgo, y aunque la gravedad de las lesiones en estas situaciones no siempre se pueden predecir, se consideran ciertos parámetros guías al momento de definir una colisión de alto riesgo, entre los cuales destaca hundimiento vehicular que sobrepasa los 30 centímetros en el sitio del afectado o 45 centímetros en cualquier sitio, eyección del afectado desde el automóvil, sea parcial o total, y muerte del afectado en el sitio. Las colisiones también pueden ser frontales, laterales, posterior y por volcamiento. De esta forma tenemos que el trauma por colisión frontal va a ser el más común y se genera por el tradicional choque de vehículos en fila o por el descuido con estructuras no móviles, como árboles o muros. Generalmente son causadas las lesiones por colisión contra el parabrisas de haberlo y el volante, además del tablero. Cabe mencionar el papel determinante y protector que juega el cinturón de seguridad. El trauma causado por parabrisas se evidencia principalmente en pacientes sin cinturón de seguridad. Siguiendo el esquema de eventos en las colisiones, el evaluador empezará a evaluar el daño de la máquina o material, el daño corporal y finalmente evidenciará o deducirá el daño orgánico en caso de haberlo. Las lesiones por volante generalmente conllevan daño estructural orgánico significativo, convirtiéndolo en quizás el elemento más peligroso en un accidente frontal. Cabe destacar que la principal lesión en estas ocasiones es el latigazo o la hiperextensión de la columna cervical con el compromiso de la vía aérea por daño faríngeo y en ocasiones taponamiento cardíaco al momento del choque contra el volante. Las colisiones laterales están regidas por los mismos principios y el evaluador deberá enfocarse en la primicia de las tres colisiones ya mencionadas. Con respecto a la evaluación de la máquina, se observará la deformidad del vehículo en su cara lateral, y las lesiones más frecuentemente asociadas son el golpe y contragolpe lateral, las fracturas, en donde encontramos el tórax inestable o fractura de pelvis. Y finalmente, la colisión posterior y de volcamiento, a diferencia de las mencionadas anteriormente, son generadas por un impacto en un vehículo sin movimiento con uno de menor velocidad. La lesión cervical va a ser la más común por hiperextensión de la columna, ya que se va a comportar de manera similar a una colisión frontal.
Las lesiones por trauma en motocicleta han ido adquiriendo gran importancia en nuestro medio debido al aumento de la prevalencia de las mismas. Entonces, son de gran importancia para el trabajador de salud. Los accidentes en motocicleta por concepto son consideradas colisiones de alto riesgo, ya que son lesiones expulsivas que comprometen al individuo en toda su anatomía. La gravedad de las lesiones va a depender de la velocidad de la motocicleta al momento y la colisión y el objeto contra el cual colisionó, la distancia que recorrió el individuo en el aire y la superficie contra la cual cae, y finalmente si posee o no prendas protectoras. El uso del casco es lo mínimo necesario para cualquier motociclista, ya que más del 50% de las muertes por motocicleta se deben a lesiones en el cráneo. Sin embargo, este no va a proteger la columna, tórax, extremidades y ninguna otra región externa de importancia. A pesar de la gran diversidad de lesiones y mecanismos de lesión que se pueden clasificar en torno a estos accidentes, se pueden agrupar en dos grupos, de acuerdo al impacto, si es frontal o de eyección y si es de angular o lateral. Las lesiones más frecuentemente asociadas tenemos en las extremidades inferiores, fracturas, lesiones tóraco-abdominales por impacto contra el vehículo o elemento externo, lesiones craneofaciales de la columna por impacto contra el suelo, lesiones de extremidades inferiores por el impacto contra el vehículo y lesiones tóraco-abdominales de la columna o craneofaciales. Las caídas son accidentes muy comunes en el sistema de emergencia, ocasionando lesiones importantes por desaceleración vertical. La gravedad de las mismas va a estar sujeta básicamente a las características de la caída, la superficie de impacto y la distancia de la caída. Van a ser especialmente riesgosas en los extremos de la vida, siendo de preocupación en niños y de alarma en los adultos mayores. En las edades intermedias y la adolescencia, muchas de estas caídas se dan por el consumo de sustancias psicotrópicas o alcohólicas. Según la edad, existen caídas características debido a las capacidades físicas propias de la edad. Pero la lesión más frecuentemente asociada son las lesiones lumbares, debido a la carga generada en el momento de la lesión e incluso observando desgarros musculares y daño orgánico. Las lesiones penetrantes, como lo dice su nombre, son lesiones que rompen con la continuidad de la piel, generando una comunicación entre el ambiente externo e interno. En esta categoría encontramos las armas blancas, cuchillos, navajas, machete, entre otros, y todo tipo de proyectiles u objetos punzantes o cortopunzantes que pudieran ser disparados. Las lesiones penetrantes pueden generar cuadros agudos de gran importancia. Sin embargo, su gravedad dependerá del área afecta y las características del elemento. Un ejemplo claro es el área de Siedler, área que nos guía a lesión de grandes vasos o corazón, la cual tiene como límite superior el ángulo de Lewis, el límite inferior el apéndice sifoides y lateralmente por línea mamelar derecha e izquierda, y siempre deberá ser evaluado por un especialista. Es muy importante recordar que en caso de encontrarse el arma penetrante, esta no debe ser retirada bajo ningún motivo en el momento de la evaluación ni del transporte. La evaluación inicial es un proceso sistematizado, rápido y preciso, que comprende la evaluación rápida de las lesiones y terapia adecuada, con el fin de preservar la vida. Este a su vez está dividido en los siguientes elementos. Primero, la preparación, el triaje, la revisión primaria, siguiendo con la reanimación en caso de meritarlo, la decisión del traslado del paciente, la revisión secundaria, el monitoreo de los signos vitales y finalmente el cuidado definitivo. En este capítulo abarcaremos los tres primeros pasos, la preparación, el triaje y la revisión primaria. La preparación tiene dos fases, una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria. Nos vamos a enfocar en la fase prehospitalaria. Se debe hacer énfasis en el mantenimiento de la vía aérea, control de heridas, hemorragias, inmovilización adecuada, la monitorización eficiente en caso de shock y tratar de obtener todos los datos posibles para el triaje hospitalario, siempre tratando de reducir el tiempo de reacción sin comprometer la eficacia. El triaje es el método para seleccionar los pacientes que serán atendidos con prioridad en situaciones de emergencia. Su objetivo es clasificarlos según sus necesidades terapéuticas, recursos disponibles para su atención y posibilidad de recuperación, para así tomar decisiones respecto al tiempo y forma de atención. Las diferentes escalas de triaje las hemos incluido en la guía para que las puedan revisar. La revisión primaria o la evaluación inicial se basa en la identificación del estado físico del paciente. Como le dice su nombre, es el primer paso para determinar el estado del paciente y cómo deberá ser abordado inicialmente. Este proceso está basado en el análisis de parámetros vitales en el paciente que sufre un trauma y evalúa 5 variables: la vía aérea, la respiración, circulación con control de hemorragia, el déficit neurológico y el control del ambiente.
llamado por sus siglas en inglés ABCDE del trauma. La evaluación de la vía aérea debe realizarse mientras se estabiliza la columna cervical, con el fin de proteger la médula espinal. Inicialmente se recomienda evitar movimientos bruscos e inmovilizarla. Es apropiado considerar que todo paciente que sufre un trauma debe ser tratado como si tuviera inestabilidad cervical. Para hacer lo mismo, deberemos inicialmente recomendar el uso de la maniobra de tracción mandibular para garantizar la permeabilidad de la vía aérea y la extensión cervical. Está contraindicada la hiperextensión cervical debido a la posibilidad de ocasionar una lesión de la misma. También debemos verificar la existencia de cuerpos extraños que impidan el flujo del aire. Una vez asegurada la permeabilidad de la vía aérea, esto no va a garantizar que el paciente esté realizando el proceso respiratorio, por lo que el evaluador deberá evaluar la capacidad ventilatoria del afectado. ¿Cómo lo va a hacer? Debe verificar dos cosas y descartar un neumotórax a tensión, que es algo muy común producto de los traumas. Debe hacer una auscultación eficaz de los campos pulmonares y finalmente, si hay ausencia del murmullo vesicular, vamos a suponer de un neumotórax, y si hay matidez a la percusión, podemos suponer un hemotórax. Continuando con la evaluación inicial, debemos seguir con la C, de circulación. Debemos controlar hemorragias. Entonces, siempre tener en cuenta que la hemorragia va a comprometer la irrigación sanguínea a diferentes órganos, especialmente el cerebro, generando alteraciones de conciencia. Sin embargo, es importante mencionar que esto no necesariamente se cumple en su totalidad y no se puede descartar hipovolemia como causa si el afectado se encuentra alerta. Siguiendo, el pulso deberá ser evaluado en las arterias carótidas o femorales con el fin de encontrar el pulso central, y se va a evaluar con la siguiente mnemotecnia: FRIAT, que es frecuencia, ritmo, intensidad, amplitud y tensión. Si tenemos un pulso rápido y débil, vamos a suponer hipovolemia, y si tenemos un pulso arrítmico, podemos suponer una claudicación cardíaca. Siguiendo con la evaluación de la circulación, tenemos el color de piel. La coloración de la piel es un parámetro sencillo que puede dar a conocer el estado volémico del paciente. Si presenta cianosis o un tinte cianótico, debemos considerar que es un signo de hipovolemia grave. El déficit neurológico, vamos a utilizar la escala de Cosma de Glasgow y va a permitir una rápida evaluación. Debemos siempre recordar que menor a 8 en esta escala supone la necesidad de intubación y soporte ventilatorio. Finalmente, el evaluador y el médico deberán de controlar el ambiente. Se debe asegurar el entorno del paciente y del personal médico. Puntos claves, entre los cuales debemos destacar los siguientes: realizar una correcta evaluación del sitio de accidente sin comprometer la vida del personal de salud. Valorar las características del accidente y colisiones, puesto que otorgan información valiosa. Realizar un efectivo traslado, coordinado con el complejo hospitalario más cercano. Y finalmente, la revisión primaria debe ser rápida y eficaz, para así poder asegurar o preservar la vida del paciente.